sembrador de paz, sigue las huellas del buen Jesús. Muy ricos frutos tendrás y fiel, sigues la senda de paz y luz. Ve, sembrador, ve, siembra la paz, habla doquiera del Señor y de su santa paz. Pasto es el campo, sal a sembrar, siempre el terreno que Dios te da. Si siembras siempre confiando en Dios, Él tus esfuerzos coronará. Ve, sembrador, ve, siembra la paz, habla doquiera del Señor y de su santa paz. No desperdicies el tiempo, ve, siembra palabras de vida y paz, semilla eterna que dé su mies, rica semilla que no es fugaz. Ve, sembrador, ve, siembra la paz, habla doquiera del Señor y de su santa paz. Dios lo ha mandado, sal a decir nuevas de vida, de amor y paz. Tal vez te cueste dolores mil, mas en el reino tendrás solaz. Voy, Salvador, voy, siembro la paz, hablando siempre del Señor y de su santa paz. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Es para mí una vez más motivo de alegría y un privilegio el poder llegar hasta cada uno de vosotros para poder compartir de la bendita palabra de nuestro Dios en esta hermosa noche. Vamos a ocupar este momento, como ya es costumbre de los días martes, poder llegar a cada uno de vosotros con un tema escritural. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de algunos tópicos escriturales. Vamos a estar estudiando en esta hora Elías y los cuervos. Pues hemos oído, hermanos, acerca de este tema y muchos, incluso, ¿verdad?, predicadores dentro de la iglesia nos hemos atrevido, ¿verdad?, y hemos dicho que cómo es la grandeza y la bondad de nuestro Dios, que cómo los cuervos alimentaron al profeta Elías. Pero sin embargo, deteniéndonos un poco y meditando acerca de este tema, vamos a llegar un poco a la profundidad de lo que esas palabras significan. A veces, hermanos, leemos y pensamos que las cosas realmente son tal y como dicen, pero es necesario que nosotros vayamos un poquito más allá y profundicemos en lo que la palabra de nuestro Dios nos quiere enseñar, porque ¿cómo puede ser, verdad, que un animal y peor, verdad, un cuervo, el cual es un animal inmundo, pueda haber alimentado a Elías cuando él se encontraba huyendo, verdad, de lo que era el rey Acab y la reina Jezabel? Pues vamos a estudiar este punto, hermanos, y esperemos que sea Dios que nos dirija en este estudio. Pero antes vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero leer la palabra de nuestro Dios y quiero que veamos este texto para que nosotros veamos que realmente la palabra de nuestro Dios no se puede contradecir y tampoco, ¿verdad?, podemos hallar mentira en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el Salmo 12 y en su verso 6.
Mire cómo dice la palabra nuestro Dios. Las palabras de Jehová, palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces así es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Palabras de Jehová, palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Quiere decir entonces, hermanos, que la palabra de nuestro Dios no hay ninguna contradicción, no hay ninguna mentira, no hay ninguna falsedad. Todo ha sido escrito bajo el Espíritu de nuestro Dios, bajo la dirección de nuestro Dios, por medio de su Espíritu. Y cada cosa que está ahí escrita tiene una razón de ser. Entonces vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Elías y los cuervos. Le hemos titulado, vamos a estudiar esa parte, cómo puede ser que un animal inmundo haya alimentado al profeta. Y si es que realmente fueron los cuervos que lo alimentaron. Pero vamos a estudiar, vamos a leer la lectura bíblica que tenemos en consideración en esta hermosa noche. Y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17 y verso 1, donde está la historia de que ya vamos a estar meditando en esta hermosa oportunidad. Primera de Reyes capítulo 17, en su verso 1 dice así, hermanos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Keritz, que está enfrente del Jordán. Verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y sigue narrando la historia que Elías fue enviado, ¿verdad?, a Sarepta. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para poder meditar la palabra y podamos hablar este aspecto, ¿verdad?, de Elías y los cuervos. Bendito Padre Celestial, en esta hora le doy gracias, eterno Dios, por la vida que me regalas y por la oportunidad, eterno Dios, que siempre usted me regala, y por este medio que tenemos para poder llegar hasta nuestros hermanos y amigos con tu palabra. Le ruego, eterno Dios, que en esta hora sea usted quien perdone mis faltas, mis errores, mis pecados, eterno Dios, y que todas las cosas que podamos hablar y decir sean guiadas y dirigidas por medio de tu Espíritu. Pero sobre todo, eterno Dios, que pases por alto nuestras imperfecciones, nuestros errores, porque sabemos, eterno Dios, que delante de ti ni el cielo es limpio. Padre bueno, en esta hora, pues también pedirle por cada uno de tus hijos, de aquellos, eterno Dios, que estarán en sintonía de este programa. Le ruego que también les bendigas y les guardes. Y así también, eterno Dios, espero que en este día usted nos haya regalado un día lleno de bendiciones. Eterno Dios, también por aquellos tus hijos, eterno Dios, que están afrontando diferentes problemáticas en su vida, eterno Dios, le rogamos que también pueda ser propicio y ayudarles a tus hijos. Aquellos que están pasando por la enfermedad, le ruego, eterno Dios, que sea usted quien ponga tu mano de sanidad sobre cada uno de tus hijos y podamos recibir aquella sanidad que tanto anhelamos y deseamos, eterno Dios, pero que nunca podamos renegar de tu voluntad. Así también por aquellos tus hijos que quizás no tienen trabajo, eterno Dios, le ruego, Padre eterno, que sea usted quien en esta hora, eterno Dios, pueda proveer un trabajo para que tus hijos puedan llevar el sustento a su familia. Eterno Dios, por tantas cosas, pues, que tus hijos necesitan, le rogamos que usted sea propicio en esta hora. Eterno Dios, pues gracias le damos. Pues también le pedimos, eterno Dios, que sea su Espíritu, que nos dirija desde el principio hasta el final y que nos recuerde las palabras que tenemos que decir.
Padre bueno, pues gracias le damos y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar un poco acerca del profeta Elías. Sabemos nosotros que el profeta Elías, hermano, fue un profeta muy grande en el pueblo de Israel, y que muchas de las enseñanzas, como fue un férreo defensor, ¿verdad?, de nuestro Dios, y cómo él tuvo valentía para enfrentarse en tiempos críticos, en tiempos apóstatas, ser fiel a nuestro Dios, y él llegó a pensar que solamente él había quedado como defensor de la palabra, de los designios de nuestro Dios. Pero sin embargo, y vemos como también Elías, ¿verdad?, en su humanidad, él quiso un momento hasta poder, hasta que pedirle a Dios que le quitara la vida. Tanto era, ¿verdad?, aquella carga que sentía, hermanos, de llevar todo el peso y de ver al pueblo de Israel hundido en la idolatría. Pero sin embargo, el profeta Elías fue un profeta fiel a nuestro Dios, uno de los grandes profetas de nuestro Dios que nosotros encontramos en la historia bíblica. Pero ¿quién era Elías? ¿Quién era Elías? Dice acá la información que tenemos que Elías era un profeta del Antiguo Testamento, mencionados en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y su ministerio, dice, se desarrolló en el reino del norte de Israel durante la época de los reyes Acab y el rey Ocosías. Esto aconteció entre los años 874 hasta el año 852 aproximadamente. Antes de Cristo. Sabemos que la historia puede como diferenciarse o tener no ser exacta prácticamente, pero dice que el ministerio del profeta Elías fue entre el año 874 y 852 en los reinados de Acab y Ocosías, y fueron momentos muy peligrosos, podríamos decirlo así, porque había mucha apostasía. Incluso dice que el rey Acab y Jezabel buscaban su vida, buscaban para matarlo, y él tuvo que estar huyendo de un lugar a otro porque realmente habían matado a todos los profetas santos de nuestro Dios en aquel lugar y en aquel momento. Entonces el profeta Elías tuvo que huir. Incluso él llegó a un momento en que él sentía que se había quedado solo y que solamente quedaban aquellos profetas apóstatas, aquellos falsos profetas que había implementado la reina Jezabel. Y el apóstol Pablo recuerda un poco acerca de la vida del profeta Elías, allá por el año 874, dijimos, hasta el año 852, que fue el momento en el cual el lapso de tiempo en el que él fue profeta en el reino del norte, o sea, en Israel específicamente. El profeta Elías fue enviado prácticamente a la casa, ¿verdad?, de Israel, al reino del norte, en los días de Acab, en los días de Ocosías. Y el apóstol Pablo recuerda lo que se dijo en aquella oportunidad. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 11 y en su verso 2. Vamos a ver esta parte. Romanos capítulo 11 y en su verso 2. Y no habéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que pensaba el profeta Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas
delante de Baal. Entonces, eso es lo que expresaba el apóstol Pablo del sentir del profeta Elías. Le dice: a tus profetas han matado y han destruido tus altares, y solo yo he quedado y buscan para matarme. Imagínense, hermanos, cómo se sentía el profeta Elías, como muy presionado, afligido, ¿verdad? Perseguido, hermano, por el rey Acab, por la reina Jezabel. Entonces, ellos habían matado, dice, a todos los profetas. Y dice el profeta: solo yo he quedado. Pero la respuesta que le da nuestro Dios al profeta Elías, le dice: me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado, que no se han doblado ante Baal. Durante toda aquella generación, hermanos, de los tiempos de Elías, habían matado a todos los profetas, pero sin embargo, Dios tenía un remanente ya en Israel que eran 7,000 rodillas. O sea, 7,000 hombres que no se habían doblegado, que no habían seguido la idolatría, que no habían apostatado delante de nuestro Dios. Esto hacían compañía, quizás en diferentes momentos y en diferentes lugares, al profeta Elías. Pero viene la respuesta de nuestro Dios como un incentivo para que él no se sintiera solo. Porque los momentos en el cual le tocó vivir al profeta Elías no fueron tiempos fáciles, no fueron tiempos difíciles para el profeta Elías. Vamos a ver esta lectura que nosotros encontramos en el libro del profeta Jeremías. El Primera de Reyes y Segunda de Reyes fue escrito por el profeta Jeremías, allá por el año 560 antes de Cristo. Y él registra, ¿verdad?, todos estos datos acerca de Elías. Y vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a ver la historia, qué momentos se estaba viviendo, qué momentos se vivía el profeta Elías. Primera de Reyes capítulo 19, en su verso 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, Elías había matado, hermanos, a los 450 profetas de Baal, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice, deseando, hermanos, deseando morirse. Dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Hermanos, el profeta Elías llegó a un momento de desesperación, en un momento de depresión, podríamos decirlo así, porque era tanto la carga, ¿verdad?, emocional, la aflicción que él estaba pasando, hermanos, que dice que se fue a Beerseba camino de un día. Eso, ¿verdad?, van a ser muchísimos kilómetros, ¿verdad? Pero dice que deseaba, llegando, ¿verdad?, dice que se acostó debajo de un árbol y él deseaba morirse. Llegó hasta tal momento de decirle: ya basta, Padre, ¿verdad?, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Así se encontraba, hermanos, el profeta Elías en esa situación. Quizás nosotros, hermanos, hemos pasado por momentos de dificultad, por depresión, por tristeza, por aflicciones, por enfermedades, y hemos llegado quizás hasta ese punto. Y quizás, hermanos, ¿verdad?, no en la forma que el profeta Elías vivió o pasó, porque él buscaban para matarle, para quitarle la vida. Esa era su agonía, era su aflicción, era su tristeza.
Ahora, nosotros muchas veces ya hemos llegado a esos extremos, hermano, de decir, bueno, mejor sería morirnos. Cuando llegamos, ¿verdad?, muy graves de una enfermedad, y eso es lógico, podría decir, y a veces quizás por problemas económicos. Nos hemos deprimido de tal manera. Y es allí cuando viene la respuesta de nuestro Dios para Elías. Y cómo Dios, ¿verdad?, le preserva la vida en ese lugar. Entonces, Elías estuvo pasando por muchos momentos difíciles. No era fácil, hermanos, que buscaran su vida. Imagínense aquella tensión, hermanos, aquellos nervios de Elías, ¿verdad? De tal forma que él sentía morirse. Entonces, ¿verdad? Creo que es algo como muy humano de parte de nosotros el sentirnos así. Pero realmente cuando estemos pasando por la dificultad, estemos pasando por diversos problemas, ¿verdad?, es pedirle a nuestro Dios, agarrarlos de la mano de nuestro Dios. El problema es que a veces cuando nosotros estamos pasando por dificultades, estamos pasando por enfermedades, por problemas, lo que nosotros pensamos es decir que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado solos, que Dios nos escucha, que de balde quizás caminamos en el Evangelio, que de balde tenemos ya años de estar perseverando porque siempre nos llega la aflicción, la enfermedad. A veces así pensamos nosotros, pero a veces, ¿verdad?, son momentos en que Dios está probando nuestra fe. A ver si nosotros desistimos, a ver si nosotros nos volvemos atrás. Pero cuando estas cosas estén aconteciendo, es necesario que nosotros sigamos hacia adelante, hermanos. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, dice a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, eso sería lo que nosotros podemos concluir de lo que le estaba pasando al profeta Elías. Y quiero que vayamos un poco más adelante, hermanos, pero que también veamos que la naturaleza de Elías, aunque era un gran profeta de nuestro Dios, pero mire lo que dice Santiago. Vamos a ver lo que escribe Santiago acerca del profeta Elías, que a pesar de que él tenía una humanidad frágil, podemos decir, que en un momento estuvo afligido, estuvo triste hasta tal manera de querer morirse, pero sin embargo era un profeta, hermanos, que tenía mucho poder de parte de nuestro Dios. Veamos lo que dice el profeta, o lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18, dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra, dice, produjo su fruto. Eso es lo que dice Santiago. Santiago está diciendo que a pesar de que Elías era un gran profeta de nuestro Dios, y era sujeto a semejantes pasiones. Cuando dice semejantes pasiones es que tenía debilidades. Tenía, ¿verdad? Se entristecía así como nosotros, se afligía así como nosotros, sentía aquella opresión. Era semejante a nosotros, a la humanidad de nosotros. Y es que realmente, hermano, todos los profetas, todos los hombres del ayer han sido hombres y mujeres tal y cual como nosotros somos. Lo único que ellos, ¿verdad?, cuando se han dedicado a la obra de nuestro Dios, lo han hecho con aquella fervorosidad y santidad, han buscado a nuestro Dios. Por eso Dios se manifestó en aquellos hombres, a pesar de que tenían sus debilidades, tenían aquellas cosas que les afectaba en su carácter. Pero sin embargo, Dios los utilizó, y dice que en este caso el profeta Elías, a pesar de que tenía sus debilidades en su humanidad, dice que le oró a nuestro Dios en los tiempos de Acab y no llovió durante 3 años y 6 meses. Hermano, ese poder, ¿verdad?, fue invocado por Elías
Y Dios le contestó a Elías porque era un hombre fiel, era un hombre guerrero en la fe. Imagínese pedirle a nuestro Dios que no lloviera durante 3 años y medio para castigar a aquel pueblo apóstata, para que el pueblo pudiera ver el poder que Dios tiene, hermanos. Y qué tan terrible no habrá sido, hermanos, que no caera lluvia durante 3 años y medio. No hubieron cosechas, no hubieron frutos. Hubo una gran hambre allá en el pueblo de Israel, hermanos. Era porque Dios estaba manifestando en aquel profeta, ¿verdad? Que dice que tenía debilidades, era semejantes pasiones que nosotros. Entonces Dios se puede manifestar por medio de nosotros. Se puede manifestar, ¿verdad? Por medio de aquella debilidad, porque dice que su poder en la debilidad se perfecciona. Y es lo que le pasó, ¿verdad? Al profeta Elías. Pero quiero que veamos, hermanos, esta parte muy importante, ¿verdad? Porque estamos estudiando lo que fue el profeta Elías y vamos a estudiar esta parte muy importante de Elías y los cuervos. Entonces, él le tocaba estar huyendo, hermanos, de un lugar a otro. Y en una de estas, ¿verdad?, escapadas o huidas que tuvo el profeta Elías, llegó hasta aquel arroyo, ¿verdad? Dios le dijo que huyera hasta el arroyo. Y vamos a ver esta lectura, hermanos, para que podamos comprender a qué se refiere. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 4. Dice así, hermanos. Primera de Reyes 17, 4. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía, dice, y bebía del arroyo, hermanos. Yo he oído, ¿verdad? Cuando han explicado y han sacado temas acerca de este punto, hermanos. De ver la grandeza, dicen, veamos la grandeza de nuestro Dios. Cómo los cuervos alimentaron al profeta Elías. Miren la bondad de Dios, dice, ¿verdad? Y lo he oído incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Tales predicaciones. Pero estudiando, hermanos, y profundizando, nosotros podemos hacerle preguntas al texto. Realmente Dios ocuparía, hermanos, a los cuervos, que son animales inmundos, para llevarle comida al profeta Elías, al profeta santo de nuestro Dios. ¿Realmente podría Dios permitir o hacer eso, hermanos? Si realmente él mismo había dicho, ¿verdad?, que todo lo que tuviera contacto o los animales que eran inmundos, hermano. La primera vez que nosotros encontramos, ¿verdad?, a un cuervo dentro de las Escrituras es allá, ¿verdad?, en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, cuando Noé dice que abrió la ventana del arca y dejó ir el cuervo, y el cuervo estuvo yendo y viniendo, ¿verdad?, porque no hallaba donde reposar sus pies. Es la primera vez que nosotros hallamos un registro acerca del cuervo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 8 y verso 6. Vamos a ver esta narración, hermanos. Génesis capítulo 8 y verso 6. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, esta lectura de Génesis. La primera vez que nosotros encontramos una mención de este animalito, de un cuervo, en la palabra de nuestro Dios. Y realmente es de preguntarse, hermano, ¿qué hacía un cuervo, o por qué Noé estaba mandando un cuervo? Para que fuera, hermanos, si pudiera inspeccionar si las aguas habían bajado durante
allá fue el diluvio. Dice que estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas, dice, fueron bajando. Esa es la narración que nos hace. ¿Qué hace un cuervo ahí? Después dice que mandó a una paloma y la paloma también regresó. Después dice que mandó una paloma y dice que ella regresó y traía, ¿verdad?, una palmita de olivas en sus manos, hablando, ¿verdad?, de lo que pasó allá en el tiempo del diluvio. Entonces es la primera vez que nosotros encontramos la palabra o a este animalito, a un cuervo, dentro de la palabra de nuestro Dios. De allí en adelante, hermanos, se hace la mención de un cuervo, ya, ¿verdad?, en Levítico capítulo 11, cuando aparece como un animal, como un pájaro, ¿verdad?, como un animal inmundo. Vamos a ver Levítico capítulo 11 y en su verso 13. Vamos a ver esta parte. Levítico capítulo 11 y verso 13 dice: y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, todo cuervo, dice, todo cuervo según su especie. Todo cuervo, dice, todo cuervo según su especie. Y ya menciona, ¿verdad?, acá los cuervos y sus especies, que eran, según el verso 14, el milano, el buitre según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza y el aro y el gavilán, según dice, según su especie. Son de los mismos pájaros que son, ¿verdad?, que son inmundos. Y aquí la palabra dice, los tendréis por abominación. Ya vemos allí, ¿verdad?, la figura de un cuervo. Estos animalitos, ¿verdad?, son unos animalitos pajaritos carroñeros, ¿verdad?, de la misma especie de los buitres. Ellos se alimentan, ¿verdad?, de las larvas de insectos, hermanos, que hay en los cultivos. Se suele ver bastante en las áreas, ¿verdad?, donde hay mucho cultivo, pero se encargan, ¿verdad?, ellos de limpiar lo que son las larvas y todas esas cosas de insectos, ¿verdad?, que atacan a los cultivos. Esos son los cuervos y se alimentan muchas veces de carroña, hermano. Por eso dice que son animales inmundos. Entonces ahí viene el pensamiento, hermanos, cómo es que los cuervos llegaban por la mañana, le llevaban pan y carne, igual por la tarde pan y carne. ¿Qué clase de carne sería si estos animalitos son animalitos carroñeros? ¿Y de dónde sacaban el pan para llevárselos a Elías? Sabemos que estas cosas, hermanos, ¿verdad?, al ponerlos a pensar, ¿verdad?, y analizar los textos, nos quedan, por lo menos a mí, ¿verdad?, la duda de que yo no dudo del gran poder de nuestro Dios, pero podía haber utilizado otra clase de animalito que no fuera un animalito inmundo para poder llevarle comida al profeta Elías. Eso es lo que podemos analizar. Y ya había dicho, hermanos, ya estaba escrito en la palabra de nuestro Dios, en la ley de nuestro Dios, que el hombre no podía comer cosas mortecinas. Vamos a ver esa parte también en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14 dice, y verso 21. Ahí podemos ver nosotros una ilustración, ¿verdad?, de los cuervos alimentando al profeta, ¿verdad? Es una ilustración que se encuentra en esta lectura. Y dice Deuteronomio capítulo 14 y verso 21.
ninguna cosa mortecina comeréis. Vea usted, hermanos. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Él podrá comerla o véndela a un extranjero. Porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, lo que estamos viendo acá, hermanos, como Dios era muy celoso, hermanos, ¿verdad? Con lo que su pueblo comía, hermanos. Dice, no comerás ninguna cosa mortecina. O sea, cosas, hermanos, que no estaba dentro de la dieta que se le había establecido al hombre. Dice que podía venderla, hermanos, podía venderla al extranjero, podía dársela también al extranjero, pero él dice que no podía comer. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá o véndela al extranjero, porque tú eres pueblo, dice, tú eres pueblo santo. Entonces, hermanos, Dios le había mandado al pueblo de Israel que ni por ningún motivo pudiera contaminarse, hermano, con las cosas que eran, con los animales que eran inmundos. Entonces, Dios no podía mandar a un cuervo para que alimentara, o mandar a los cuervos para que alimentaran al profeta Elías. Porque si ellos hubieran tomado la carne o el pan, por el solo hecho de traerlo en su pico, en sus garras, aquella comida se convertía en algo inmundo, hermanos, porque, ¿verdad? No podía hacer contacto, hermanos. Ya lo podemos ver nosotros en toda la lectura de Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Ninguna cosa mortecina comerás. Entonces, ¿a qué se refiere, verdad? ¿O qué es lo que realmente quiso decir el escritor, hermanos? Y es aquí donde nosotros debemos utilizar como preguntarnos a nosotros mismos y escudriñar un poquito más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y es que realmente hay que hacer, ¿verdad? Nosotros como un estudio, ¿verdad? Quizá un poquito más profundo de la palabra de nuestro Dios. Y es que la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, acordémonos nosotros que fue una traducción, ¿verdad? De una copia. Y esas copias llegaron a nosotros, y es la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la Biblia Reina Valera. Pero si usted estudia, ¿verdad? Otras versiones, se va a dar cuenta usted que esa versión detallan a cabalidad lo que está escrito en los originales. Usted puede leer una Biblia, ¿verdad? de procedencia o traducción judío-mesiánica, podemos decirlo así. Y vamos a ver, ¿verdad?, que ese texto está escrito en una forma diferente. Y quiero que veamos la diferencia. Y es que la diferencia, al momento de traducir la palabra, solo es de una letra la diferencia. Vamos a ver esta parte, hermanos, para que nosotros podamos hacer ese análisis, ¿verdad? ¿Por qué se confunde esta palabra? Vamos a ver esta parte. Vamos a ver la diferencia entre las palabras. Fíjese que la palabra cuervo viene del hebreo arbin. Oiga bien, la palabra cuervo viene de la palabra arbin. Arbin en hebreo quiere decir cuervo. Ahora, la otra palabra, hermanos, que es de la misma raíz, es la palabra orbin. Y orbin, la palabra orbin es la palabra árabe. Entonces, cuando se traduce, hermanos, la Vulgata Latina de San Jerónimo, allá por el siglo XIII, siglo IV, la traducen, ¿verdad?, de la Septuaginta o de la Torá. Ellos traducen la palabra arbin, que es cuervo. Cuando en el original, hermanos, en el original es la palabra orbin. Lo que alimentaron, hermanos, al profeta Elías no eran, hermanos, los cuervos,
sino que los que alimentaron al profeta Elías, hermanos, eran los árabes. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos, en una letra, porque la palabra para cuervo es arbin y la palabra para árabe es orbin. Y allí, ¿verdad?, la diferencia al momento de traducir, ¿verdad?, hubo esa confusión, hubo esa mala traducción, ¿verdad? Quedó la palabra cuervo, cuando realmente en el original es la palabra arbin. Y vamos a ver unos textos y unos ejemplos para que podamos basar este pensamiento en algo bíblico. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 21. Y allí vamos a basar, ¿verdad?, este pensamiento. Isaías capítulo 21 y verso 13. Por eso estamos estudiando, ¿verdad?, Elías y los cuervos. Vamos a ver, hermanos, esta parte. Y dice así. Isaías capítulo 21 y verso 13. Profecía sobre Arabia. Oiga bien, está hablando de los árabes. En el bosque pasaré la noche en Arabia. Oh caminantes de Dan. Miren lo que dice el verso 14, hermanos. Salí a encontrar al sediento, llevándole agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesano, ante el peso de la batalla. Miren, hermanos, aquí tenemos un ejemplo, hermanos, como aquellas tribus árabes, ellos prácticamente, ¿verdad?, eran habitantes del desierto, pero tenían esa práctica y todavía aún la tienen. Si un extranjero se acerca y les pide que le den agua y pan para comer, ellos se lo dan. Todavía, hermanos, está en ellos esa costumbre. Entonces, aquí se ve claramente, hermanos, que no fueron los cuervos que alimentaron al profeta Elías, sino que fueron los beduinos, fueron aquellos árabes, aquellos habitantes del desierto que tuvieron compasión, ¿verdad?, de Elías, porque él dice que huía de la espada, huía de la guerra, en ese sentido, ¿verdad?, que huía, ¿verdad?, delante de Acab, delante de Jezabel. Entonces, ellos dicen que le llevaban, en la mañana le llevaban pan y carne, y por la tarde de igual manera pan y carne, y dice que él bebía del arroyo. Entonces, cuando entendemos esta parte, hermanos, vemos que realmente no fueron los cuervos, sino que fueron los árabes, porque hay, ¿verdad?, un error de traducción. Y así también, ¿verdad?, en los tiempos de Elías hubieron hombres valientes que se compadecieron, ¿verdad?, de aquellos profetas. Tal era el caso de el mayordomo, ¿verdad?, de Acab, que él escondió a los profetas. Vamos a ver este último texto, hermano, para que podamos sostener, ¿verdad?, nuestra idea, nuestro pensamiento, lo que hemos encontrado acerca de esta lectura. Dice así, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 18 y verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre, dice, era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en 50 en cuevas, y sustentólos, dice, sustentólos con pan y sustentólos, dice, con agua. Entonces, hermanos, la providencia de Jehová sí estuvo a favor, hermanos, de los profetas. La providencia, hermanos, de Jehová siempre estuvo a favor de Elías. Pero no fue, hermanos,
de aquellos animales carroñeros. No fue de los cuervos, hermano, sino que fue de los árabes. Fue de este mayordomo de Acab que se compadeció de aquellos profetas. Dice que había escondido a 100 profetas de 50 en 50 en diferentes cuevas y los sustentaba con agua. Los árabes dice que también sustentaron, hermanos, al profeta Elías. Entonces, vemos nosotros que sí, hermanos, el poder y la providencia de nuestro Dios estuvo a favor de aquellos profetas, de aquel hombre, hermanos. Pero no de la forma como a veces lo hemos estudiado o a veces se nos ha predicado, sino de la forma que realmente Dios lo quiere hacer. Porque dice que acá fueron los árabes que alimentaron al profeta Elías. No fueron los cuervos, hermanos, porque volvemos a repetir, el cuervo es un animal inmundo y no podía ser, ¿verdad?, que tuviera contacto con el alimento que le estaban llevando al santo profeta, ¿verdad?, Elías. Eso es lo que podemos nosotros, ¿verdad?, decir acerca de este punto. Por eso hemos querido, ¿verdad?, en este momento tocar ese tópico escritural, hermanos, y vamos a estar los días martes trayendo tópicos similares para que nosotros podamos ir entendiendo un poquito más acerca de la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que es importante para nosotros conocer lo que realmente la palabra de nuestro Dios nos está enseñando. Lo importante y lo bonito es que vemos la providencia de nuestro Dios, pero la va a hacer de la forma y en orden bíblico, hermanos, no en un orden que contradice, hermanos, la misma palabra de nuestro Dios. Porque si nosotros enseñamos y pensamos que los cuervos alimentaron a Elías, entonces estaríamos contradiciendo lo de la palabra de nuestro Dios, estaríamos contradiciendo la ley de alimentación que fue dada para el santo pueblo de nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Allí está la enseñanza para esta hermosa hora. Vamos a finalizar, ¿verdad? Yo creo que también va a haber estudio de escuela femenil. Así es que, hermanos, vamos a finalizar en este momento para darle paso también a nuestros hermanos que van a seguir transmitiendo. Agradecer, hermanos, siempre, ¿verdad?, a nuestros hermanos que siempre están en sintonía con nosotros. A tu hermano G.H. Hernández, nuestra hermana Denia Bajurto, nuestro hermano Santos Rodríguez, nuestro hermano Jaime Castro, saludos, mi hermano Jaime. Nuestro hermano Milagro Torres, saludos. Nuestro hermano Hugo Mengíbar está también en sintonía con nosotros. Yo le digo hermano Hugo 2, ¿verdad?, porque él es más reciente en la iglesia, ¿verdad? Pero saludos, mi hermano Hugo, ¿verdad? Hasta donde nos está sintonizando nuestro hermano Nehemías Fuentes, nuestra hermana Luisa Alvarado, nuestra hermana Carmen Arévalo, hasta allá, hasta la finca Santa Adelaida, allá por el lado de Comasagua. Saludos, mi hermana. Bendiciones, ¿verdad?, también a toda la familia Arévalo. También nuestra hermana Alba Rivera, nuestra hermana Noemí Soriano y nuestros hermanos, ¿verdad?, que están allí en sintonía con nosotros, ¿verdad? Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta hermosa hora de estudio bíblico. Vamos a leer, ¿verdad?, la bendición, hermanos, para poder despedir este programa de esta hora. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, carísimos hermanos y amigos, que Dios bendiga su palabra en la mente y corazón de cada uno, y que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro y nos defienda y guarde a nuestras familias y amistades que simpatizan con la santa doctrina de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos.